Hola, Amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El centro Ay, discúlpenme, es que se me cayó. El Centro de Asesoría Psicológica URUS y Medicina Alternativa les da la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por darse el espacio de estar aquí un miércoles más, que estamos hoy a 23 de octubre del 2024. Qué rápido se ha ido este mes. Ya estamos a nadita de que termine el año y bueno, empiezan las fiestas y ya prácticamente se acabó el año, así que bueno, disfrutemos todavía la recta final de este 2024. Hagamos lo que tengamos pendiente para poder empezar lo nuevo. Y pues bueno, me estoy anticipando mucho, ¿verdad? Pues amigos, fíjense que el día de hoy, dando seguimiento a este conjunto de conferencias que hemos estado haciendo que tienen que ver justamente con el desarrollo cognitivo de los niños y la importancia que tiene el que nosotros nos demos cuenta de cuáles podrían ser estas señales que nos den pie o que sean un indicativo para que detectemos una enfermedad, bueno, mejor dicho, un trastorno de aprendizaje. Pues la semana pasada, justamente después de la conferencia que tuvimos, de la participación que justamente hablaba acerca de cómo detectarlo, a propósito de ello, el licenciado Francisco Mendoza, quien se encuentra hoy aquí con nosotros, sugirió que habláramos de psicopatologías infantiles. Entonces, pues bueno, a manera de introducción, esto que yo les comentaba, pero por supuesto él ahondará en este tema tan importante. Y pues bueno, esperamos por supuesto que ustedes, si tienen dudas, si tienen cosas que preguntar, alguna observación, con mucho gusto al final puedan expresarlo y con mucho gusto estaremos aquí platicando. Que de eso se trata, ¿verdad? De que las dudas que podamos tener, de lo que nosotros queramos compartir, lo podamos hacer en estos espacios. Así que, pues bueno, doy la bienvenida, por supuesto, al licenciado Francisco Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por ahí veo a nuestra compañera Ivonne Domínguez también. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, cedo los micrófonos al licenciado Mendoza. Buenas tardes, licenciado. gracias, Ale. Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos nuestros amigos que nos visitan como todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, pues comencemos nada más haciéndole una aclaración a mi colega Ale, porque dice, cedo los micrófonos, nada más es uno, no, ojalá tuviéramos así como que mucho equipo, ¿verdad? Pero no, nada más es un micrófono. Y pero con ese tenemos para poder compartir esta información que lo hacemos sin otro afán o el único afán es compartir este conocimiento, compartir estos datos que les puedan ser útiles a ustedes. Igual presentarnos con ustedes, ponernos a su disposición si ustedes requieran alguna ayuda profesional, pues con todo gusto estamos para servirles. Pero si no, la idea es también desmitificar muchos conceptos dentro de la pseudopsicología, que es un tema que se ha quedado pendiente. ¿Recuerdas, Ale? Hablar de pseudopsicología, que por ahí hay muchos. Un dato que voy a dar ahorita, por ejemplo, es que cuando se detecta una patología, ahorita voy a explicar todos esos conceptos. Hoy sí voy a tener que hablar un poquito técnicamente, pero cuando se detecta una patología, el promedio es que lo detecta el quinto terapeuta. Esto es que las personas ya acudieron por lo menos con 4 terapeutas o pseudoterapeutas, que esto quiere decir que ya anduvieron de un lado a otro, y en promedio hasta el quinto terapeuta es cuando ya reciben una respuesta. Habrá alguien que se acerque a la primera intención, ¿sí? De buscar información y sí llegue con la persona adecuada, y habrá personas que viajen con 10 terapeutas distintos y simplemente no encuentran, ¿sí? Entonces el promedio son 5. Entonces esto habla
pues habla mal de muchos que se dicen terapeutas, ¿sí? O profesionales de la salud, habla muy mal de ellos porque pues hacen batallar al paciente y lo hacen perder mucho tiempo. Y ahorita vamos a hablar de eso. Verán los datos estadísticos de la Secretaría de Salud, son impresionantes esos datos estadísticos. Este que les pasé de 5 terapeutas antes de tener ya un diagnóstico correcto, son datos de la Secretaría de Salud en México, ¿eh? Entonces son muy fuertes. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es una alteración, ¿sí? El trastorno va a ser una alteración dentro de una línea que debemos de tener de desarrollo, ¿sí? Y que vamos a tener un primer obstáculo. En esa línea de desarrollo tenemos un primer obstáculo que este lo contempla directamente la ciencia. En este caso, ¿qué es normal y qué es anormal? Porque para diferentes culturas, diferentes pueblos, puede haber ciertos lineamientos, cierta normalidad. Para ellos es algo normal y para otras culturas es algo anormal. Entonces, ha habido mucho debate a nivel mundial sobre este concepto de lo normal y lo anormal. Sí, muchísimo, muchísimo debate. Entonces, esto, ¿cómo lo define la ciencia? ¿Sí? Vamos a considerar anormal, anormal, todo aquello que deshabilite, ¿sí? A un individuo. Todo lo que lo deshabilite para tener un desarrollo social, todo lo que lo deshabilite, eso es anormalidad. Y con esto abrimos una gama muy amplia. Entonces, sí vamos a tener cuidado. Por ejemplo, vamos a poner un primer ejemplo, el TDA, el famoso TDA, trastorno de déficit de atención, que de pronto decimos, ¿sí? De que es que todos mis niños, todos mis sobrinos, etcétera, son niños muy tranquilos. Y yo de pronto veo en la escuela a un niño que es muy inquieto, tiene TDA. Y no es así. De hecho, el TDA es de las patologías peor diagnosticadas que tenemos en México. Calculamos, ¿sí? Que solamente uno de cada 10 niños tiene realmente TDA. Pudiera tener otras patologías, pero no TDA. Entonces, está muy mal diagnosticado. Para todos decimos, tiene TDA, tiene déficit de atención. ¿Por qué? Porque lo pongo a hacer la tarea y se pone a jugar con el celular, ¿sí? Empezando, yo le di el celular, ¿verdad? O yo le prendí la televisión o le di el control. Y se la pasa viendo televisión. ¿Y para qué lo dejas ver todo el tiempo televisión? Te faltan límites, ¿sí? Te falta una educación con el niño para que el niño sepa que tiene que dedicar 2 o 3 horas al día a sus tareas, por ejemplo. Entonces, es que no me obedece, no sabes imponer reglas. Entonces, no es que tenga TDA, ya son otro tipo de factores los que intervienen. Entonces, ahorita vamos a entrar en cada uno de estos temas, pero eso es lo que es un trastorno, una alteración, ¿sí? Dentro de ese desarrollo, el primer obstáculo es qué es normal y qué es anormal. Pero bueno, ¿de dónde viene psicopatología? Psique, el origen de la palabra es alma o mente. Para los griegos, el alma y la mente eran lo mismo. Al referirse al alma, se referían a la mente. Por eso el término psique significa alma o mente. Ya dentro del cristianismo, alma es como un espíritu, pero no, para los griegos, que es donde se toma el concepto, es la mente. Entonces, psique, mente. Patos, que sería enfermedad, ¿sí? Y logos, que sería ciencia o un tratado que estudia algo, ¿no? Entonces, estamos hablando que la psicopatología es la ciencia que estudia las enfermedades de la mente. Bien, nos da mucho miedo cuando encontramos la palabra enfermedad, muchísimo miedo. A veces nuestro miedo llega a tal grado, amigos, amigas, llega a tal grado que preferimos no ir al médico, aunque yo me sienta mal, prefiero no ir al médico para que me diga que estoy mal, cuando yo me estoy sintiendo mal. Entonces no voy al médico. ¿Qué tal si me dice que estoy mal? Pero si ya lo sé que estoy mal. Entonces, porque nos da mucho miedo el término enfermedad, también culturalmente consideramos la enfermedad como algo nocivo. Un ejemplo, el dolor.
consideramos que el dolor es malo, cuando el dolor es algo bueno. ¿Por qué lo digo así? Porque el dolor nos está previniendo o nos está avisando nuestro cuerpo mediante sensaciones de dolor de que hay un problema ahí. Tenemos un problema ahí. Cuando de pronto, sí, yo puedo salir a la calle, me da el sol, tengo cierta insolación, esto va a provocar que se me inflame un tanto el cerebro y voy a tener un dolor de cabeza, me tomo unas pastillas, desinflamo y estoy tranquilo, ¿sí? Pero si ya el dolor de cabeza es en la mañana al despertar, el dolor de cabeza es en la noche previo antes de dormir, no me ha soleado, etcétera, vuelvo a hacer lo mismo. Se me inflamó mi cerebro, me tomo un medicamento, lo disminuyo y se me quitó. Pero estoy quitando el dolor y estoy quitando el aviso que me está dando el cerebro de que tengo un problema. Hay un problema y no le estoy haciendo caso a mi cuerpo. De ahí que, por ejemplo, hablar de palabras tan fuertes como el cáncer, ¿sí? El cáncer duele, pero hay dos cánceres que no duelen, que son los dos cánceres más traicioneros que puede haber, porque son asintomáticos, cáncer de cerebro y cáncer de páncreas. No duelen. Entonces, de pronto se desarrolla y no nos damos cuenta. Ojalá me hubiera dolido y me hubiera yo dado cuenta y lo hubiera atendido a tiempo. Por eso les digo, no hay que ver mal el dolor. No nos gusta tenerlo, claro que no nos gusta, pero debiéramos pensar así, no quiero tenerlo por no estar enfermo, pero ya que estoy enfermo, gracias cuerpo mío, que me avisaste que tengo un problema en la espalda, o que tengo un disco de mi columna mal ubicado, o que tengo un problema con mi fémur y no encaja bien en el ilíaco y eso me duele la cadera. Gracias por avisarme, ¿sí? Es como nos avisa nuestro cuerpo. Entonces, por eso les digo, todos son conceptos culturales, como nos vamos nosotros formando. ¿Cómo se dan las enfermedades mentales? Tenemos dos formas para las enfermedades mentales. Las que surgen de manera biológica, ¿sí? Y las que son, hay hereditarias, o sea, biológicas y son hereditarias, y las que son psicosociales. ¿Qué pasa con las hereditarias? Tenemos muchas patologías que efectivamente vienen desde nuestro nacimiento, o se heredan o se forman en los 9 meses de gestación, por ejemplo, por ejemplo. Por eso los psicólogos, cuando atendemos este tipo de patologías, preguntamos qué factores hubo disruptivos durante la gestación, porque un problema en su desarrollo, un niño nacido a los 7 meses, un niño prematuro, etcétera, quizá no logró la maduración completa de algunas partes de su cerebro. Y esto le va a provocar una dislalia, una dislexia, una discalculia, que son las 3 Ds. Le va a provocar algunos problemas ya en el transcurso de su vida. Y tenemos que encontrarlas desde su gestación. Nótense, no desde el nacimiento, desde la gestación ya podemos detectar un problema. No digamos cuando intervienen drogas o alcohol en todo esto, sí podemos causar un daño, ¿sí? Sí podemos causar y el porcentaje es muy alto. Entonces, desde la gestación tenemos que revisar. Nosotros, obviamente, no somos ginecólogos, pero sí podemos detectar de que si hubo un traumatismo, esto es algo muy violento, un accidente, el bebé va a tener un estrés postraumático, ¿sí? Y lo tenemos que atender como tal. Esto va a ocasionar problemas en su desarrollo. Ahora, antes de empezar a explicar las patologías, hay una capacidad que tiene nuestro cerebro, que nuestro cerebro es fabuloso nuestro cerebro, que es la capacidad de neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral nos dice que el cerebro, las diferentes partes del cerebro, cuando una parte está fallando, otra entra a cubrirlo, ¿sí? O sea, se apoya una parte con la otra. Y la capacidad neuroplástica del cerebro es muy alta, pero va disminuyendo. Por ejemplo, cuando el bebé nace, cuando todos nosotros nacemos, tenemos aproximadamente el 20% de nuestra capacidad neuroplástica, el 20%.
pero del nacimiento a los 18 meses, amigos, amigas, aumenta la capacidad neuroplástica. Ven qué maravilla, ¿eh? Aumenta al 80%. Esto es como si el cerebro dijera, a ver, voy a hacer una revisión, a ver cómo nací, qué es lo que tengo, cómo lo acomodo, a ver si algo está mal, y de pronto el 80% de nuestra capacidad neuroplástica se activa en los primeros 18 meses de vida y empieza a suturar, a componer, ahí a, no sé, a echarle mezcla, tabique, cemento, no sé, a cubrir nuestro cerebro. Ven qué maravilla con nuestro cerebro, es impresionante, pero esta capacidad neuroplástica va a ir bajando, llega lo máximo en los 18 meses al 80%. Y cuando tenemos 3 años de edad, ya bajó al 50%. De todos modos es muy alta, pero ya bajó una cantidad importante. Y cuando llega a los 6 años de edad la persona, fíjense, de los 3 a los 6 años, va a bajar del 50 al 10%, ¿sí? Y este 10% se va a mantener toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a tener 10% de nuestra capacidad neuroplástica. Esto es que el cerebro puede, en un 10% ya es poco, pero puede hacerlo, cubrir algunas ausencias o faltantes. ¿Sí? ¿Cómo explicamos esto? Esto, el indicativo es que si yo tengo un problema de dislexia, por ejemplo, ¿a mis 30 años puedo corregirlo? Sí. Todavía hay un 10% de que se puede corregir. ¿A mis 50 años lo puedo corregir? Sí. ¿A mis 70 años lo puedo corregir? Sí. Se puede corregir todavía. Claro, el porcentaje es mínimo, pero existe ese porcentaje, a diferencia de tener 18 meses. Perdón. Por eso les decía yo la importancia de esa edad. Entre 0 y 18, recuerden, sube del 20 al 80. Amigos, amigas, yo creo que ya se dieron cuenta de la importancia de esos primeros 18 meses, porque el cerebro se moviliza e intenta corregir cualquier problema que tengamos. ¿Por qué? Porque viene del nacimiento, viene de la gestación. El cerebro detecta que hubo un problema en la gestación e intenta corregirlo. Y si nosotros lo ayudamos, ¿sí? Si nosotros detectamos a tiempo algún problema neurológico, lo más seguro es que lo podamos solucionar casi el 100%, pero en los primeros 18 meses. Pero bueno, de ahí a los 3 años, baja al 50%. Todavía es muy alto, como yo lo había dicho. Podemos hacer muchas mejoras. Entonces, como papás, no es solamente el darles la manutención, en darles zapatos y ropa y juguetes, no. Tenemos una responsabilidad grande con nuestros niños y tenemos que aprender a observar a nuestros niños. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos, si no, yo le pongo un lápiz a mi hijo va a tomar el lápiz con 5 dedos, ¿sí? Esto es una posición que se le conoce como pentápode, ¿sí? Ahora, el niño va a ir aprendiendo a tomar un lápiz y después va a utilizar 4 dedos el niño. Entonces se convierte en tetrápode. Y la postura adecuada para tomar una pluma, ¿sí? Es con 3 dedos, esto es trípode. Si yo detecto al niño cuando le doy sus primeros crayones, que el niño me agarra el lápiz así, lo empuña con todos sus deditos, con los 5 deditos, estamos teniendo un problema. Si este niño ya tiene 5 o 6 años, yo voy a ir viendo cómo el niño va a ir desarrollando para tomar con 5 dedos, con 4 dedos o con 3 dedos, que es lo correcto. Entonces, desde ahí yo empiezo a detectar un problema. Un problema, ¿por qué? Porque es que yo caminé hasta los 3 años, pero mi mamá me decía que yo fui flojo, porque mi papá era flojo. Entonces yo fui flojo. No,
tenemos un problema porque el niño debe de caminar ya bien a los 2 años. Entonces ya tenemos un problema de desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este problema de desarrollo se va a reflejar tiempo después. ¿Cómo se va a reflejar? En que a cada rato me caigo, en que a cada rato me tropiezo, en que no subo adecuadamente el pie en un escalón me doy un golpe, en que de adulto se me caen las cosas, ¿sí? No me puedo mover o me empujan poquito y me caigo. Se empieza a reflejar en muchas cosas todo ese problema que yo pude haber corregido con ejercicios, ¿sí? Cuando yo veo que el niño no está caminando, lo empiezo a habilitar para que entre también y activo su capacidad neuroplástica, para que el niño aprenda a caminar. Si yo lo único que agarro es tener al niño y lo acuesto, o lo paso a la cuna, o lo paso a la andadera, o lo traigo todo el tiempo cargado, no le doy la oportunidad de que el niño desarrolle. ¿Podemos corregirlo? Sí, se puede corregir, pero ¿para qué llegar a esa parte cuando nosotros podemos detectar desde su nacimiento, podemos detectar una patología, un problema que tuvo, les digo, desde el mismo vientre, lo pudo haber tenido? Esto es en el caso de las patologías que son biológicas, que también pueden ser hereditarias, que viene de la familia, un gen que tiene ya esa información, o tenemos las otras, que era lo que les comentaba, ¿sí? Las que vienen por cuestiones psicosociales. Psicosociales implica que el niño va a tener un trastorno a raíz de un traumatismo. Esto es, a raíz de que al niño lo presionan, lo espantan, lo regañan, lo reprimen. Yo les puedo decir, yo personalmente, yo era un niño que corría mucho, vivía yo en un pueblo, yo corría mucho, y cuando llego a vivir a Ciudad de México vivimos en una vecindad y vivíamos en el segundo piso, pero la vecindad era tan vieja, pero tan vieja, que si yo corría, caía tierra en el piso de abajo. Entonces me tenían prohibido correr. Literal, tú no puedes correr ni brincar. Entonces yo no podía hacer ningún movimiento. ¿Qué hacía? Colorear, leer, etcétera, pero yo no podía correr. Estuvimos ahí hasta que yo cumplí 10 años de edad. Entonces, cuando yo llego a sexto de primaria, yo era un niño muy torpe, sumamente torpe. ¿Por qué? Porque sentía que me caía, porque no sabía yo correr, porque no sabía yo subir una escalera con mis amiguitos que la trepaban de 2 en 2 escalones y yo me tenía que ir agarrando. Esto provocó rechazo, provocó burlas, provocó bullying, porque me empujaban y yo me caía, pero porque no me permitieron correr. ¿Qué pasa? Entró mi capacidad neuroplástica. Me vengo a vivir a Aragón y tengo aquí a 50 metros el Deportivo Los Galeana. Y empiezo yo a irme ya de 11 años, 12 años, a jugar al deportivo, a correr, empiezo a jugar básquetbol, empiezo a hacer deporte y comienzo a habilitarme, de tal manera que me volví una persona muy ágil. Lo pude corregir, lo notan, lo pude corregir, pero hay personas que no lo corrigen porque no se han dado cuenta, porque es que no corre o no salta porque su papá es flojito, ¿no? Así son sus tíos, etcétera, y tenemos eso culturalmente y no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo. Hay otro factor que yo sí quiero comentar, que es que tenemos una estigmatización, varias estigmatizaciones, pero la primera que voy a comentar es la educación física, ¿sí? Y no es que yo quiera armar una polémica. Los educadores físicos en las escuelas están para eso. Muchas veces pensamos, y yo soy de esa generación, de que la boleta, ¿sí? Decía matemáticas, química, biología, educación física, y yo sacaba 9, 9, 9, 10, y mis padres decían, ah, mira, sacó 9 en química, 9 en matemáticas, 9 en física y 10 en deportes. A ver, es más, la boleta dice educación física, no dice deportes, pero todos le decimos, es la clase de deportes. ¿Por qué? Porque ven a los maestros de educación física jugando con ellos con pelotas, jugando con ellos con cuerdas. Ah, están jugando, se la pasan jugando. No, no, no es simple. Sí, se utiliza el juego, sí, pero lo que están haciendo los profesores es educar físicamente y los profesores detectan
Y me consta, lo he visto, lo he vivido de cerca, cuando profesores de educación física le dicen a los padres, su niño tiene un problema de desarrollo. ¿Cómo cree? ¿Qué le pasa a usted? ¿Sabe que el niño no pudo hacer los ejercicios? Yo tengo que calificar y le voy a poner un 7. Un 7 que no es para castigar al niño, es para decirle al papá, papá, fíjate que tu niño, ¿sí? Está teniendo estos problemas, atiéndelo. Y me consta, les digo, los he vivido en escuelas, llegan los papás alterados, pero así, alterados. ¿Cómo es posible que a mi hijo le hayan puesto 7 en deportes? A ver, no es deportes, es educación física. Yo nada más veo que el maestro ahí está echándoles pelotas, ¿sí? Y no nos damos cuenta del daño tan grande que le están haciendo al niño. Es un daño enorme, porque el niño no se va a desarrollar. Esa parte, esa neuroplasticidad, no la vamos a activar. Entonces el niño pues va a crecer con muchas deficiencias. Tantas deficiencias, amigos, amigas, sí, espero nadie me lo tome a mal, deficiencias. De aquí a la esquina no me voy caminando, me da flojera, porque no sé caminar, mucho menos trotar. ¿Qué hago? Me voy en el coche, o me voy en la moto, o me voy en la bicicleta, que la bicicleta ya requiere un ejercicio, pero me voy en la moto de aquí, estoy sentado, voy sentado, me regreso sentado para volverme a sentar. Y no hay un desarrollo. Entonces, vemos esto al tiempo como nos vamos atrofiando. Y de pronto tenemos, sí, obesidad, tenemos problemas de equilibrio, una serie de dificultades que se vienen cuando lo pudimos haber detectado desde un principio. No me tomen esto ni como un regaño, nada, solamente son observaciones que la experiencia nos las ha ido dando. Pero bueno, lo importante es la detección, ¿sí? Y era donde les decía, fíjense cómo que en promedio 5 profesionales para que puedan llegar con un diagnóstico adecuado. Pero es que a veces el diagnóstico nos lo da, no sé, el maestro o la maestra que nos dicen, tiene un problema, llévelo, ¿sí? Y de ahí, pues yo veo un consultorio, yo veo un lugar donde dan masajes, no porque el masaje es muy bueno, pero no son especialistas en una neuropatía, ¿sí? No, no son neurólogos. Para todo es es un conjunto de profesionales. Podemos hablar, en primer lugar, el psiquiatra, ¿sí? Para patologías, en primer lugar, el psiquiatra, el neurólogo, en segundo lugar, el psicólogo. Tan es así que se ha desarrollado una nueva ciencia que es la neurociencia. No hagamos de lado al psiquiatra, para nada, de lado al neurólogo, pero les digo, ya encontramos neuropsicólogos, ¿sí? Que van a detectar ese tipo de problemas con los niños. Ahora vamos, ¿cómo detectamos, por ejemplo, el TDA? El problema no es que el niño sí, el problema no es ese, es Ana Freud, y no de Sigmund Freud, no hablo de su hija, de Ana. Freud no se dedicó a los niños, pero Ana Freud sí. Ana Freud decía, niño bien portado, bien sentado, bien limpio, es un niño con trastornos. ¿Por qué? Porque el niño sube, baja, corre, vuelta, se tira, etcétera. El niño es activo, es un niño. Así tiene que ser un niño. Si al niño lo tengo todo el tiempo junto a mí, no te muevas y no hagas nada, estoy atrofiando a ese niño. Entonces, lo que tenemos que medir es la intensidad. Eso es lo primero que como padres tenemos que detectar, la intensidad de lo que esté manifestando mi niño. Si mi niño corre mucho, corre al niño, pero voy a manejar esa intensidad, voy a buscar información. Y si de pronto me dicen, un niño va 5 horas al día, pero es que mi hijo está 5, son 10 horas al día.
Mi niño no descansa, ya ven que los niños corren, brincan, saltan, pero si mi niño no duerme y continúa con esa, caray, entonces ya tengo que operar adecuadamente porque eh, sobrepasó ¿Qué me dice el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Mentales? Me dice que para un TDA tengo que observar al niño 6 meses que tenga una exagerada interesando. Son 6 meses. Entonces, no porque el niño el día de hoy brincó y se trepó y TDA, no, es parte, insisto, de su desarrollo. Entonces, no es hiperactivo. Lo primero que tengo que observar, ¿sí? Lo primero les digo, detectar y después ver la intensidad que tiene y de ahí revisar. El niño ya me rebasa la intensidad. Si el niño se entre una D y una B, vez, 2 veces, pero si el niño ya definitivamente no las distingue, sí tengo un problema. Al principio el niño va a empezar apenas a identificar las letras, entonces se puede equivocar, no tenemos problema ahí. Pero si el niño después de un lapso de tiempo no logra identificar ciertas letras, tenemos un problema de dislexia. Entonces va a ser la observación, ¿sí? Y de ahí recurro a un profesional que va a hacer las pruebas adecuadas para detectar una dislexia. Bien, algo que es muy importante, amigos, y que nos tenemos que quitar como padres, como maestros, como tíos o como abuelos, es la estigmatización. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Dice la Secretaría de Educación Pública, nuestro máximo órgano rector en México, que el 50%, y creo que se quedaron cortos, el 50% de los niños en México va a tener rasgos de discalculia, 50%, pero solamente rasgos. Ya para diagnosticar la discalculia, ¿qué es discalculia? La, la dificultad que tenemos para hacer cálculos lógicos matemáticos. Vamos a tener ese problema el 50% de los mexicanos, pero mucho está en que no fuimos formados o en nuestro desarrollo no se nos otorgó esa oportunidad de comenzar a ejercitar la parte lógica de mi pensamiento. Cuando al niño se le dio todo, cuando al niño te pide dinero, ¿sí? Y tú le das 10 pesos y el niño va y compra algo y nada más pone la moneda y no sabe qué es el 10, no sabe que le tienen que dar 3 pesos, no sabe lo que es un peso, porque o yo pago todo, no le enseño a hacer operaciones, no refuerzo lo que está aprendiendo en la escuela, no necesita utilizar ese cálculo matemático porque yo lo estoy haciendo todo. El cálculo matemático no solamente son los números, amigos. Desde que yo le enseño su cuerpo al niño y que le digo, tienes 5 dedos en una mano, tienes 5 deditos en la otra, tienes 2 piernas, empiezo a jugar con los objetos y a hablarle de números para que el niño comience a habilitar su capacidad de cálculo. Si yo no hago esto con el niño, con estimulación temprana, si yo no lo hago, el niño va a tener dificultades. Noten ustedes que por eso en México tenemos muchas dificultades, porque aprendemos directamente el cálculo con signos. Ven la habilidad que tienen los ábacos. ¿Se acuerdan, amigos, de los antiguos ábacos? Que era una tablita con 10 alambritos y que tenían bolitas, ¿sí? Que es como lo utilizan en las escuelas en Asia. Es excelente. Si no se lo piden a mi hijo en la escuela, cómprenles ustedes un abaco y pónganse a hacer las cuentas, la tarea con el niño o la niña, con las bolitas del abaco. Esto les desarrolla enormemente su capacidad de cálculo. Por eso, cuando llegan a la edad de la secundaria,
y que ya empiezan a ver, pasan de la aritmética, ¿sí?, a las matemáticas y en bachillerato a la geometría analítica, etcétera, hay una incapacidad. Pero no es que sean tontos, no es que sean distraídos, no es que estén retrasados, simplemente no los habilitamos. Es como no dejarlos correr y de pronto llegan al bachillerato y le dices, corre, pues no va a poder correr, no sabe correr. Entonces, todo esto forma parte de las primeras etapas de desarrollo. Yo tengo que activar esas partes o motivar para que se desarrollen. Nosotros como seres humanos no necesitamos hacer cálculos grandes, ¿sí? No lo necesitamos, pero en la sociedad que vivimos sí lo necesitamos. Sí, y desde cuánto voy a ganar, cuánto pago de impuestos, cuánto tengo que pagar por esto, cuánto pago por lo otro, y estoy todo el tiempo haciendo operaciones, porque es la sociedad que nosotros formamos. Entonces tengo que habilitar a mi hijo para esta sociedad. Un niño no va a nacer haciendo operaciones, pero sí tiene lógica para saber lo que es más o lo que es menos. Como un niño no nace hablando, pero tiene la habilidad para poder emitir sonidos. Y yo le voy a enseñar. Y la prueba está que cuántos idiomas hay. Entonces puede aprender uno o varios idiomas, pero ningún niño nace hablando. Entonces son habilidades que tiene nuestro cerebro y que nosotros hemos ido descubriendo estas habilidades y sobre de estas habilidades hemos construido una sociedad. Entonces el niño sí tiene que aprender a hacer operaciones, tiene que utilizar su capacidad de lógica y su capacidad de cálculo. Ahora, ¿hay una lesión? Sí. Hay una lesión, una falta de desarrollo que yo puedo, insisto, activar y puedo recuperar gran parte de ello. ¿Dónde se localiza esto? Esto lo comento rapidito porque yo lo he explicado en otras pláticas, que nosotros hagan de cuenta que tuviéramos tres cerebros. Tenemos un primer cerebro, que es el que conocemos como reptiliano, que es donde se alojan los instintos. Los instintos no los podemos detener, ¿sí? Como comer, pelear, etcétera, no los podemos detener. Los instintos ahí están, sirven para la sobrevivencia del género humano. Arriba de este cerebro tenemos otras partes del cerebro como si lo cubrieran, que se llama el cerebro límbico. Este cerebro límbico es donde guardamos los sentimientos, que tampoco se pueden contener. Por eso yo puedo amar, por eso puedo odiar, etcétera. Está en esta segunda parte. Y tengo la tercera parte que es como más delgada, atrás, acá atrás de nuestro cerebro es más delgada y se amplía en la parte frontal. Es como más grueso aquí el cerebro. Toda esta parte, ¿sí?, es la parte de la lógica, del pensamiento, pues lógico, científico, etcétera. Y ahí está nuestra capacidad, les digo, no nacemos hablando, pues nuestra capacidad de hablar está ahí, en la parte prefrontal. Nuestra capacidad de aprender números está aquí precisamente. Los sentimientos están adentro y no los podemos controlar, por eso nos enamoramos y olvídense, no nos importa nada. Los instintos igual, no los podemos controlar, pero esto sí puedo controlarlo y lo puedo aumentar, lo puedo activar, lo puedo desarrollar. Todo lo que es mi parte frontal la puedo desarrollar. Bien, vamos a explicar algunas de las patologías más comunes, porque se nos va el tiempo, más comunes que tenemos. Vamos a hablar de 10. ¿Sí? Hay más desafortunadamente, pero hablemos de 10. Vamos a hablar de la depresión. La depresión, puede tener depresión un niño, sí, un niño y un adulto pueden tener esa depresión, que es una falta de estímulo. No tengo un objetivo, no tengo una meta, entonces voy a caer en depresión. ¿Hay niños depresivos? Sí. Hay muchos niños depresivos, que esto viene de la soledad y el niño comienza a deprimirse y no interactúa socialmente. Por lo tanto, todo aquello que le pudiera causar interés no se lo causa y el niño es ajeno. A veces pensamos que la depresión es la tristeza. No. La tristeza acompaña a la depresión, pero no siempre. Yo puedo estar deprimido y no llorar, ¿sí?
puedo estar deprimido y ser una persona violenta. Simplemente no interactúo, no tengo objetivos. Y eso me habla de una depresión. Falta estimulación, ahí tengo un problema neuronal, me falta el estímulo de ciertas hormonas de mi cuerpo que no están trabajando adecuadamente y por eso mi ánimo va a decaer. Tenemos la ansiedad. Preferí hablar de depresión y ansiedad porque son de los más comunes de estas patologías. Ahorita voy a regresar un poquito bueno, sí, la ansiedad sobre todo me va a provocar eh, problemas sociales, ¿sí? Cierta agresividad social que nosotros conocemos como conductas disruptivas. Esto es conductas que rompen con mi entorno social. Por ejemplo, las actitudes desafiantes, las actitudes explosivas. Uno dice, no, el niño no tiene eso. No, pregúntenle a un niño que hace berrinche. El niño que hace berrinche tiene una actitud explosiva y tiene una actitud desafiante. Es que no te lo voy a comprar. ¿Por qué no me lo vas a comprar? Ahí hay una actitud desafiante del niño. Ya tenemos ahí un problema, ¿sí? Explosivo porque agarra, tira, rompe, ¿sí? Tiene actitudes agresivas hacia las personas, golpean lo que encuentran y golpean a los padres y les tiran de patadas. Así están de chiquitos y empiezan a patear a los papás o tirarles puñetazos. Y en la escuela son los que rasguñan, son los que arañan, son los que muerden, son los que pican con el lápiz, etcétera. Tienen actitudes muy agresivas y son niños muy antisociales. Este, eh, y niños que desarrollan mitomanías son niños, van a decir mentiras, creen amigos que muchas de estas mentiras para ellos son reales. Yo sé que mentira, yo lo sé, pero para el niño dice, mi papá me pegó y es mi papá me pegó y el papá no le puso una mano encima. Y el niño dice, mi papá me pegó. Y el niño no tiene el concepto de mentir, tiene el concepto de realidad, una realidad distorsionada, pero ya tiene el concepto de realidad. Y niño, estamos hablando de una patología. Y nosotros los papás, es que es un niño malcriado, es un niño caprichoso, es que así se pone a su conducta antisocial ahí, que esto se va a ir complicando, mientras en la esfera va y tiene estas conductas disruptivas, y luego cuando trasciende a su círculo de amistades, y luego cuando trasciende a la parte laboral, y de pronto vamos a encontrar, ¿sí? De que yo voy manejando y de pronto alguien o se me cerró o no respetó el semáforo y yo no solamente freno el coche por prudencia, sino le empiezo a gritar de cosas, con el claxon le hago recordatorios familiares y donde voltee y me diga algo, me salgo del coche y voy y me agarro a golpes con él. Estas son actitudes explosivas, ¿sí? Y esto no es, o sea, esto ya trae un antecedente que, como les dije, o puede ser desde la niñez, o puede ser que hayan tenido una situación psicosocial. Esto es un hecho traumático, ¿sí? Ya después de que nació haya tenido una situación traumática y lo lleve a ser una persona tan agresiva y tan antisocial. Que bueno, yo veo tristemente que nuestra sociedad se está descomponiendo muchísimo, ¿eh? Cada vez, cada vez veo más violencia en las calles. Los jóvenes están diciendo, es que los jóvenes están desatados. No, noten que los jóvenes no están obedeciendo reglas. Jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años tienen actitudes desafiantes. Esto es una patología. ¿Por qué voy a respetar un semáforo? ¿Por qué voy a respetar a un peatón? ¿Por qué? O sea, desafío todo lo que tenga que ver con algo social, con un reglamento social, lo voy a desafiar. Es más, insulto y es un tonto y es un estúpido el que se quedó ahí atrás en el semáforo. Yo estoy desafiando. Entonces podríamos decir, ¿estamos viviendo una sociedad enferma? Obvio que sí. Nos estamos enfermando cada día más, por eso vemos tantas actitudes antisociales, tantas conductas disruptivas.
Y todo esto, vean desde dónde lo pudimos haber detectado y lo pudimos haber corregido. Bueno, trastornos alimenticios. Tenemos estos trastornos como parte de las patologías. Lo más común desde nuestra adolescencia, lo tenemos, que es la bulimia y la anorexia. Y también incluimos la vigorexia. La vigorexia es lo contrario a la anorexia, ¿sí? La vigorexia, una persona anoréxica se va a ver gordo ante un espejo. Y uno dice, pero es que estás hecho un palo. No, la persona, tenemos que entender como profesionales que la persona sí se ve gorda. Ellos se están viendo gordos. Por lo tanto, buscan adelgazar. Y la vigorexia es al contrario. Me veo demasiado flaco. Entonces necesito aumentar mi masa muscular. Pero es que así estás bien, o sea, estás en tu peso. Mides unos 70 y pesas 70 kilos, estás en tu peso. No, necesito aumentar mi masa muscular. Y empiezan a meterse al ejercicio, que el ejercicio es muy bueno, pero cuando empiezan con los esteroides, cuando empiezan a meterse sustancias que no son de nuestro cuerpo únicamente para aumentar la masa muscular, empezamos a tener ya un problema de adicción, ¿sí? Y todo es a raíz del concepto que tienen de ellos mismos. Tenemos los problemas de sueño. Lo que son las parasomnias, amigos, que esto también desde niño lo estamos manifestando, por ejemplo, las apneas del sueño, el insomnio, que es algo como muy común en México, el insomnio, y lo que se le conoce como narcolepsia. Esto es todo lo contrario. Todo el tiempo estoy durmiendo. Y esto es riesgoso porque inclusive voy manejando y voy cabeceando, caray. ¿Sí? Y yo sé, nos falta a veces tiempo para el sueño, pero por eso les digo, tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Obvio, si he estado haciendo tareas, tengo 3 noches haciendo tareas, me subo al camión que me lleva a la escuela y me duermo, ¿sí? Pero si yo he estado durmiendo mis 8 horas, no he tenido actividades físicas extenuantes y de todos modos, no quiera que yo estoy así cabeceando y me estoy cayendo, tengo narcolepsia. Entonces también necesito acudir a un profesional. El abuso en las sustancias. También esto ha crecido terriblemente en nuestro país, lo que son las adicciones. El abuso en las sustancias, el alcohol, las drogas, ¿sí? También tenemos un problema. Y todo tipo de adicciones, son muchas las adicciones. Todo tipo de adicciones es una patología. Este, los trastornos de la personalidad, ¿sí? Aquí vamos a tener cuidado. No me voy a meter mucho técnicamente, pero los trastornos de la personalidad los dividimos en 3 partes. Lo que son los trastornos excéntricos de la personalidad, lo que son los trastornos histriónicos, ¿sí? Y los trastornos límite. Entonces, tenemos diferentes tipos de trastornos. No me voy a ir a todos ellos, solamente como explicar lo básico. Por ejemplo, los trastornos límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, son trastornos este, eh, de personalidad, ellos son trastornos de personalidad y también tienen su origen, ¿sí? Inclusive desde el nacimiento y en la primera etapa del desarrollo. Los trastornos psicóticos. A ver, cuidado con estos trastornos psicóticos, porque uno de ellos, el más común, la esquizofrenia. El 50% de las esquizofrenias son heredadas, el otro 50% se adquieren y siempre se van a adquirir por un traumatismo. Esto es por un hecho violento, por un hecho, insisto, traumático, se va a adquirir la esquizofrenia en un promedio más o menos de 50-50. Y ya sabemos la esquizofrenia, escuchar voces, ver cosas, ¿sí? Ver seres que no existen. Uno de los rasgos que yo le comento a mis alumnos, que es un indicativo, es ver a la persona y que de pronto la persona está platicando, me está escuchando y de pronto voltea y se queda viendo al techo y sigue platicando conmigo y voltea y ve el techo y ¿qué? Le preguntamos, ¿pasa algo? Es que escuché como un pájaro. Es como el inicio de los trastornos esquizofrénicos, el sonido de un aleteo de un ave que está como volando por aquí y de pronto me hace voltear a ver.
es el inicio de la esquizofrenia, entre otros, pero este digamos que es algo como muy recurrente, el sonido de ave, ¿sí? Los delirios, les digo, el ver personas, el hablar con personas, sí, está bien, todos tenemos el amigo imaginario, de acuerdo. Vamos a cuidar eso porque pudiera ser un brote esquizofrénico, ¿sí? De que el niño sí está viendo a una persona ahí y está jugando con esa persona y no es nada más el amigo imaginario. Es muy divertido, muy sano, muy bonito. Que tenga su amiguito imaginario. Es que es el hermanito único, entonces, es hijo único, entonces, que tenga su amigo imaginario. Cuidado, obsérvenlo. ¿Sí? Es una etapa. Si esa etapa se sobrepasa, la del amigo imaginario, que el niño realmente lo que está haciendo es entrenar cómo dirigirse a otras personas, ¿sí? Y por eso tiene un amigo. Es como un ensayo, hagan de cuenta, como si fuera una obra de teatro y el niño está ensayando. Pero el ensayo dura un tiempo y ya después es la realidad. Si el niño continúa después de 6 meses con el amigo imaginario, entonces ya tenemos una patología ahí. Pero va a ser una parte, les digo, es parte de su desarrollo, nada más cuidar ese detalle. Esos son los psicóticos. Los trastornos bipolares, ¿sí? O conocido como trastorno maníaco depresivo. Eh, Aquí también esta bipolaridad que nos lleva de la depresión, ¿sí? A un estado de actividad o de hiperactividad muy fuerte, pero así, en un salto, de un momento a otro, o estoy en el suelo, o ya me levanté y estoy activo y no me puedo detener. Esta bipolaridad, hasta se pone de moda, lo decimos de manera coloquial, ay, es que eres bipolar. No, no soy psicólogo para decirlo. Eh, o sea, mucha gente, me refiero a que no son psicólogos como para decirte eres un bipolar. No entendemos a veces el concepto de la bipolaridad, lo que es el trastorno autista. Amigos, cuidado con el trastorno autista. Yo le sugeriría a mi colega Alessandra si invitamos a algunos de nuestros colegas que sean especialistas en autismo. Es un tema fuerte, pero es un tema al cual tenemos que recurrir, ¿sí? Para que nos explique cabalmente. Yo, obvio, como psicólogo conozco generalidades del autismo y lo he diagnosticado, pero siempre hay que consultar ya a un neurólogo. Este autismo tiene muchas características, tiene muchas aristas, como lo que es el Asperger, que es un autismo leve, pero que curiosamente se va a dar en niños con un alto coeficiente intelectual. No siempre, pero un 80% tienen un alto coeficiente intelectual. Y esto provoca que el niño se aísle porque no puede interactuar en una sociedad que no empata con el niño. Entonces el niño va a ser muy sensible, se va a desarrollar con una hipersensibilidad. Este, el niño autista le van a molestar los ruidos muy fuertes y eso lo podemos detectar con el niño porque si el niño tiene 2, 3 años y de pronto se escucha un ruido fuerte, no es que se espante nada más el niño, sino que el niño vemos sus gestos de rechazo, o sea, no aguanta ese sonido fuerte, no aguanta una luz muy fuerte. Yo puedo acercarle una lámpara como esta, ¿sí? Y que lo único que voy a hacer es ver cómo sus pupilas se dilatan, pero si el niño aparte se tapa y se nota que hay una molestia, incluso dolor, no hay dolor, pero como si hubiera dolor, tenemos pequeños rasgos de autismo, ¿sí? Sería como muy largo explicar cómo se enlaza todo esto. Yo estoy dando nada más generalidades, este, pero vale la pena que lo observen porque llevan al niño al dentista y el niño está así aterrado, pero no es solo por la fresa, sino se ve cómo lo está sufriendo por el sonido de la fresa. Son rasgos que hay que contemplar, que hay que observar. Y tenemos el estrés postraumático, que lo padecen los niños igual que cualquier adulto. Esto es cuando los espantamos, cuando los asustamos, cuando ven escenas violentas en casa entre los padres, que a veces hay golpes, o ven escenas violentas por televisión. Yo les quiero decir, a veces es muy divertido como que aventar al niño al aire y vemos el niño cómo se espanta y nos da mucha risa. E inclusive se lo aviento a su tío o se lo aviento a alguien
el niño se ríe mecánicamente, el niño no se está riendo, el niño lo está padeciendo, ¿eh? Y esto es un trauma para el niño, el estarlo aventando. Y ahí me parece como papá muy divertido. Y pienso que el niño se divierte, no, no se está divirtiendo el niño. Cuando al niño le estoy provocando miedo. Si yo ahorita le digo a un niño, ¿sí? Por favor, entra a esa habitación y la habitación está oscura y le digo, tráeme esto, el niño va y me lo trae. Pero si yo le digo, es que hay un monstruo debajo de la cama, el niño va a empezar a generar miedo. Y esto se va a desarrollar a mayor edad, ¿sí? Estos miedos o estas represiones, y el niño se va a volver inseguro. El niño se va a volver inseguro para hacer un examen, para pedir trabajo, para pedirle a una muchacha o un muchacho, bueno, a una muchacha que sea su novia, o un muchacho que quiera andar con él. Nosotros los educamos conmigo, para nosotros nos divierte, ¿no? Ver al niño espantado. No, el niño lo estamos traumando. Entonces tenemos un estrés postraumático. Todos estos son algunos ejemplos de los daños que se pueden causar en los niños o la importancia que tienen estas primeras etapas. Ale, por ahí andas, ¿verdad? Sí, claro que Porque sí, aquí estoy, mande. eh, yo quisiera como otros tipos de trastornos ya de aprendizaje, como es la discalculia, la disgrafia o disgrafía, dislexia, verlos en la próxima semana. No sé si me lo permitas, porque ahorita me llevaría mucho tiempo y ahorita ya estamos sobre el tiempo por si hay preguntas o comentarios, pero estas otras patologías ya de aprendizaje directamente, si me lo permites, platicarlas la próxima semana, porque son varias. Entonces, si quisiera como que pasarles información para que observen desde que el niño, como ahorita que les expliqué de cómo agarrar un lápiz, ¿no? Trípode o sea, todo ese tipo de rasgos yo quisiera como enfatizarlos más y no me daría tiempo ahorita, si me lo permites. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, entonces la siguiente sesión, ¿qué les parece, amigos? Vamos a estar hablando en la segunda parte de psicopatologías infantiles, ¿qué les parece? Entonces, tenemos una cita, por supuesto, con el licenciado Francisco Mendoza. Y, y bueno, no sé si quiere agregar algo, licenciado. No, solamente recordarles eso, me gustaría cerrar con esto. Recordarles lo que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de neuroplasticidad y que esta se va disminuyendo. No va a disminuir por completo, pero va disminuyendo. Por lo tanto, mientras más pronto detectemos una situación con nuestros hijos, ¿sí? Es mejor, porque los podemos ayudar muchísimo, muchísimo. Yo prefiero confundirme y llevar a mi niño, pero que me digan que está bien, o sea, que me lo revisen de todo a todo y saber que está bien. Prefiero sospechar e ir con un profesional y no quedarme con esa idea de que a ratito se le quita. Sí, lo que pasa es que va a entrar a otra parte del cerebro, pero ya se nos quedó ahí un problema. Entonces, si hay una sospecha, vayan con un neurólogo, sí, que detecte, que le hagan un análisis cerebral y vayan con un profesional. No dejemos a los niños. Les digo, la parte más importante la subrayo, Ale, por último, otra vez, lo voy a decir, cuando nacemos tenemos el 20%. En los primeros 18 meses sube al 80%. Es enorme. Prácticamente se reconstruye un cerebro o podemos reconstruir el 80% del cerebro. Entonces, esos primeros meses y de ahí a los 3 años baja al 50%. De todos modos, es muy alto. Podemos reconstruir medio cerebro. Y después va a ir bajando y se va a quedar con el 10%. Pero ver la importancia de esa edad, ¿sí? Observen mucho a los niños, por favor, y detecten e informen inmediatamente a un profesional. Perfecto. Sí, al final este es el propósito, ¿no? De estas conferencias, el poder invitar a nuestros amigos a que estemos muy atentos acerca el desarrollo de los niños, el desarrollo neurológico y sobre todo todo su desarrollo en general. Entonces, como les decía, este es el propósito. Esperemos que nos acompañen en la siguiente sesión, por supuesto, mismas, usuarios y contraseñas, y por supuesto pedirles que pues si conocen a alguien que le puede interesar esta información, la compartan. Tenemos un canal en YouTube, ya nos hizo favor de poner nuestra
compañera asistente los links de los sitios en YouTube, en Facebook. Acompáñenos, amigos, y por supuesto ahorita les voy a poner el enlace para la página, para que puedan ustedes, si así lo desean, este, integrarse a nuestro chat, a nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, donde, bueno, compartimos la información que estamos, algunas cuestiones y sobre todo los enlaces de las conferencias y los avisos de también de cuándo se van a llevar a cabo nuestros próximos temas. Entonces, bueno, si ustedes quieren, se los acabamos de dejar ahí en el chat. Y pues bueno, si no tienen este si no disponen de otra cosa, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues damos por terminadas nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias, pues, y los esperamos la siguiente semana en punto de las 6 de la tarde. ¿Algo más, licenciado, que usted quiera agregar? No, solamente para quienes ubican nuestra clínica en la colonia Pradera, en el norte de la ciudad, el próximo 1 de noviembre, vamos a repartir dulces a todas las personas que nos acompañen y vamos a poner un juego ahí, una casa del terror, pues, para divertirnos un ratito. No se trata de traumar niños, aclaro, sino de divertirnos, ¿sí? Divertirnos todos, que se diviertan también los niños, este, como conmemoración del Día de Muertos, ¿sí? Vamos a tener un evento el día 1 en la tarde-noche, ahí en nuestro centro, y si gustan acompañarnos, bueno, pues por ahí nos saludaremos. Esto es la próxima semana. Bien rápido, ya la próxima semana. Perfecto, sí, están todos cordialmente invitados. Y bueno, nuestra compañera Yuri, que anda por aquí, le ha levantado la mano. Adelante, Yuri. Hola, buenas noches, Francisco, Hola, Alessandra, buenas buenas noches. noches. Pues yo aquí escuchando esta conferencia, pues se me vino mucho a la mente cuando yo pues inicié este caminito de ser mamá y también pues de mi autodescubrimiento y pues me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era que sí tiene mucho que ver la parte en que tú pues vas como pues como estando presente para tus hijos. Y en este caso, pues yo me acuerdo que como mamá era bien sobreprotectora y al inicio, y de repente pues notaba cosas así como que como mi hijo como corría, ¿no? Con las manos así pegaditas a su cuerpo. Yo dije, no, esto ya se va a caer y se va a romper toda la cara. Yo decía, no, no, lo tengo que llevar a correr, ¿no? Y luego también, pues, el miedo también pues, de esa parte, ¿no? De que no lo vieran, o que no los vieran que fueran, que no fueran inteligentes, pues también, ¿no? En vez de decir, pues, que cada niño tiene su talento y enfocarse en eso, pues de pronto sí me preocupaba más como la parte de las matemáticas y todo estas cosas, pero conforme pues pasa el tiempo, pues como mamá te vas dando cuenta de la importancia de todo lo que pueden aprender, ¿no? Y en la escuela, como decían, pues luego se limita esa parte del ejercicio que no es tan importante, o que sí, pero no, o las artes, ¿no? También atribuyen. Entonces, yo siempre fui de esas mamás que me dedicaba a investigar cómo poder educar mejor a mis hijos, qué enseñarles, qué era bueno, qué era no, y de repente sí me decían que era una exagerada, porque decían, pues si tu hijo no está enfermo, ¿por qué lo quieres llevar al pediatra, no? Y yo decía, pues porque hay que revisar que vaya a su crecimiento bien, hay que hacer esas, o sea, digamos que de entre mi sobreprotección, pues había cosas que aportaban, pero sí a veces de repente caía en esa parte de no permitirles hacer ciertas cosas, pero con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta y pues sí, pues eso contribuyó a que pudieran desarrollar pues otras habilidades y no quedarse ahí en esa parte, ¿no? Como en el correr, como en el poderse expresar y todo esto, ¿no? Y pues yo me doy cuenta de eso y también en mí misma, ¿no? Porque yo por ejemplo,
de esto de la dislexia. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, ¿no? Como cuando escribo, escribo como digo las palabras. Ajá. Y también lo noté en personas que tienen problemas en su dentadura, como, como que al pronunciar una palabra no lo pueden hacer, digamos bien, y eso a la hora de escribir pues les afecta. Y yo, por ejemplo, que no fui así como continuamente a la escuela, así como de 6 años de primaria, tres de así, o sea, eso pues claro que me afectó y creó como una, ¿cómo le llaman? Dislexia evolutiva. ¿Por qué? Porque no seguí una como secuencia, pero conciencia de todos esos puntos, pues como que te vas dando cuenta para irlo trabajando y pues digo, nunca es tarde para hacer pues ese trabajo, pero sí como papás, pues si tenemos hijos, pues darnos cuenta de cómo se van desarrollando en la parte, pues mental, emocional, física, cómo se van desarrollando. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Gracias por tu comentario y por compartir tu experiencia desde el papel de madre. Muchas gracias. Y bueno, pues me parece que hemos llegado el día de hoy al término de esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la siguiente semana para continuar con este tema tan interesante, psicopatologías infantiles 2. Entonces, los esperamos, amigos. Gracias a todos. Tengan una linda noche. Abríguense y nos vemos la siguiente semana. Bonita noche. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias.